Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a este segundo episodio de Contexto de Grecia, en donde te daré un resumen de la historia griega, que es una de las más importantes en Europa por su antigüedad y también por los aportes que hicieron que aún están presentes en la actualidad. Todo comenzó con la primera civilización avanzada en Europa que fue conocida como la civilización minoica. Esta floreció en la isla de Creta en el año 3000 a.C. y es conocida por haber hecho palacios como el de Knossos. Esta civilización también fue muy importante porque empezó a usar un sistema de escritura llamado el lineal A. Pero alrededor del año 1450 a.C., esta civilización minoica declinó por dos razones. Uno, desastres naturales, y la segunda, porque fueron invadidos por la civilización micénica. Esta segunda civilización, la micénica, alcanzó a llegar hasta Grecia continental y se destacó por tener fortalezas y enormes tumbas. Ellos también empezaron a refinar el sistema de escritura a uno llamado el tipo lineal B, que era empleado para registrar diferentes tipos de aspectos administrativos de la civilización. Alrededor del año 1100 a.C., los micénicos también colapsaron, y se cree que otra vez fue debido a desastres naturales y por el colapso del comercio, que es muy importante porque en el año 1100 a.C., Grecia entró en lo que se le conoce como la Edad Oscura, caracterizada por un declive cultural, una reducción de la población y un colapso del comercio. Durante este tiempo se perdió todo el conocimiento de la escritura, pero 300 años después, durante esta edad oscura, llegó la época arcaica. Y acá fue donde empezaron a surgir las llamadas polis, que eran unas ciudades-estado como Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Este periodo empezó a haber celebraciones importantes, como la de los primeros Juegos Olímpicos en el año 776 a.C. También empezó a haber la expansión de colonias griegas por todo el Mediterráneo, y se produjeron importantes obras literarias como los poemas épicos de Homero, la Ilíada y la Odisea. Y puede que todo esto te lleve a tus épocas de colegio. Durante la época arcaica, también fue cuando otra de las cosas que aprendemos en el colegio pasó, y es la mitología griega. En esta época fue especialmente importante porque se usaba la mitología griega para explicar el origen del mundo, los fenómenos naturales y las historias de los dioses, héroes inmortales. La mitología griega es extremadamente interesante, y no en vano fue usada para la mayoría de las formas de arte y entretenimiento que había en esa época. Algunos de los mitos más importantes son el mito de la creación, con Cronos y Zeus, todas las historias de los 12 dioses del Olimpo, el mito de Prometeo, la caja de Pandora, el mito de Ícaro, el de Orfeo o por supuesto el de Hércules, aunque Disney ya se encargó de hacer este mito bastante popular. Y bueno, con el fin de la época arcaica comenzó la mejor época de Grecia, que se llama la época clásica, y esta se estima que fue del año 500 al 323 a.C. Durante esta época, Atenas experimentó su edad de oro, con avances en democracia, filosofía y arte, destacándose el Partenón. Casi todo esto fue gracias a sus filósofos y a sus ágoras, o también conocidas como las plazas públicas, en donde todos iban a debatir temas importantes y a reflexionar. Para el episodio hice una lista de los 9 filósofos griegos que probablemente has escuchado, pero que puede que no supieras que pertenecían a esta época. El primero en la lista es Tales de Mileto, que es considerado el primer filósofo de toda la historia occidental. Tales es famoso por su teoría de que el agua es el principio fundamental de todas las cosas.
Él introdujo la idea de buscar explicaciones naturales en lugar de sobrenaturales para los fenómenos del mundo. El segundo es Pitágoras, y a este seguro lo recuerdas por matemáticas y su famoso teorema de Pitágoras. Pero esto no era lo único que él estudiaba. Por ejemplo, él también, en filosofía, creía que la transmigración de las almas era muy importante y que los números son la esencia de todas las cosas. El tercer filósofo es Heráclito, que era un poco más complejo, pero él sostuvo el famoso dicho que el cambio es la única constante en el universo. Y también otro famoso dicho que dice todo fluye, o en griego, pantarrei. Heráclito creía en la unidad de los opuestos y que el conflicto era necesario para la armonía. El cuarto filósofo de mi lista sería Parménides, que es conocido por su doctrina de que el ser es único, inmutable y eterno, y que el cambio y la pluralidad son ilusiones, casi que contradiciendo a Heráclito. Su obra principal es un poema filosófico en el que expone sus ideas sobre el ser y el no ser. Y después de él empiezan a llegar los mejores. El quinto, por ejemplo, fue Sócrates. Él se considera uno de los fundadores de la filosofía moral y ética, y aunque no dejó escritos, sus enseñanzas se conocen a través de los diálogos de su discípulo, Platón, y es famoso por su método de enseñanza que era basado en el diálogo, o como le decían en ese entonces, la mayéutica. Y bueno, por supuesto, como te venía anticipando, Platón también está en mi lista. Aunque él tuvo muchas teorías interesantes, como la caverna de Platón o el amor platónico, una de sus teorías más famosas es la de las ideas o formas, en donde él decía que existía una realidad trascendental perfecta y nuestra realidad sensible estaba construida en base a esa. Platón empezó a fundar la Academia de Atenas, que era una de las primeras instituciones de educación superior en todo el occidente. Y uno de sus discípulos es probablemente uno de mis filósofos favoritos, que es Aristóteles. Aristóteles después también fundó su propia escuela, que se llamaba el Liceo, y sus contribuciones incluían la lógica, la metafísica, la ética, política y ciencia. Él creía que el conocimiento se obtenía a través de la experiencia sensorial y de la razón, y por eso formuló la teoría de las causas, en donde explicaba los cambios y movimientos en términos de causa material, formal, eficiente y final. Y otro dato curioso de Aristóteles es que él fue el tutor de Alejandro Magno, pero para aprender más de este emperador, deberías volver a mis episodios de Macedonia. Finalmente, mis últimos dos filósofos para resaltar serían Epicuro y Zenón de Sitio. Epicuro enseñó que la felicidad se alcanza mediante la búsqueda de placeres moderados y la ausencia de dolor, mientras que Zenón fue el fundador del estoicismo y enseñó que la virtud es el bien supremo y que la vida debe vivirse de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos creían en el control de las pasiones y en aceptar el destino con serenidad. Entonces, como ves, Grecia tuvo muchos filósofos extremadamente importantes que fueron la cuna del pensamiento del occidente. Pero durante estos años de gloria, también se empezaron a debilitar algunas de las polis griegas por guerras como la de Peloponeso, entre Atenas y Esparta, o todas las otras guerras que aparecen en la película de 300. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Después, tras las conquistas de Alejandro Magno, que llevaron su imperio desde Grecia hasta Egipto e India, empezó a surgir la cultura helenística.
y esta tenía una mezcla de elementos griegos con los de las regiones conquistadas. Entonces ciudades como Alejandría se convirtieron en centros de conocimiento y cultura. Sin embargo, a medida que Roma se iba fortaleciendo, las regiones helenísticas cayeron bajo su dominio, y Grecia fue conquistada en el año 146 a.C. Con la conquista romana, Grecia se convirtió en una provincia del Imperio Romano. Y a pesar del control político, la cultura griega continuó siendo bastante influyente en todo el imperio, especialmente en áreas como la filosofía, el arte y la educación. Durante este tiempo, el cristianismo comenzó también a expandirse por Grecia, marcando el inicio de la transformación cultural hacia lo que sería el Imperio Bizantino. Y acá ya pasaríamos al año 300 después de Cristo, en donde Grecia empezó a tener varias transformaciones y se comenzó a dividir en provincias que formaban parte de las diócesis y prefecturas del Imperio Romano. A medida que el Imperio Bizantino evolucionaba, también lo hizo el rol de las ciudades en las administraciones, y durante el siglo III, las ciudades empezaron a depender más del gobierno central para poder mantener sus ingresos y estructuras. Esto llevó a un cambio que fue impulsado por las guerras civiles, las incursiones bárbaras y la transformación de Bizancio en la nueva capital, que pasó a ser Constantinopla. A pesar de las dificultades, algunas ciudades de los Balcanes empezaron a sobrevivir como centros de comercio y administración, y entre esas algunas de las ciudades griegas, pero empezaron a bajar en su importancia. Después, el siglo VII trajo más desafíos, como la infiltración de los colonos eslavos, las guerras con los ávaros y la devastación provocada por las enfermedades. Todo esto llevó a un colapso de la administración tradicional y a una ruralización de la economía. Empezó un movimiento que llamaban la recuperación bizantina de las provincias a finales del siglo VIII. Pero esto estuvo variando en diferentes regiones de Grecia, con muchas áreas que estaban helenizadas y cristianizadas, por así decirlo, para el siglo X. Diferentes partes de Grecia fueron reconquistadas en momentos distintos, y a medida que el control bizantino se afianzaba, las estructuras administrativas fueron reorganizadas. La economía de Grecia empezó a sufrir por las guerras de los siglos VII y VIII, pero también tuvo un pequeño renacimiento a finales del siglo VIII, teniendo un auge económico significativo en los siglos X y el XII, y las ciudades como Tesalónica, Tebas y Corinto se convirtieron en importantes centros comerciales e industriales en esa época. Pero, aunque esto suena muy bueno, no duró mucho. En el año 1204 llegó la Cuarta Cruzada. El Imperio Bizantino perdió gran parte de sus territorios europeos, y Creta y varias islas Egeas quedaron bajo el control de Venecia, y la mayor parte de Grecia también cayó bajo el dominio otomano. Durante la dominación otomana hubo poca esperanza de liberación griega, y aunque algunos griegos resistieron a través de revueltas, se creía en la intervención divina y las profecías mesiánicas que mantenían vivas las aspiraciones de la libertad. Todo esto hasta el siglo XVIII, cuando una casta de familias griegas conocidas como los fanariotas ascendió al poder. Aunque ellos estaban vinculados estrechamente al gobierno otomano, tenían experiencia en diplomacia y política. Y esto fue crucial cuando empezó a estallar la Guerra de Independencia griega en 1821. Grecia fue reconocida como un estado independiente en 1832, pero su soberanía estaba limitada y las grandes potencias empezaron a jugar un papel decisivo en su política, incluyendo la elección de Otto de Wittelsbach como rey. A pesar de la independencia, gran parte de la población griega seguía viviendo fuera de las fronteras del nuevo estado, y esto llevó a un enfoque de una expansión territorial durante el primer siglo de la independencia. El reinado de Otto, por un lado, estuvo marcado por la influencia bávara, lo que generó resentimiento entre los griegos porque tenían un rey que no era de los suyos, y esto culminó finalmente en un golpe de estado en el año 1843 que llevó a la concesión de una constitución, y finalmente Otto fue destituido en el año 1862. La caída de Otto trajo una nueva dinastía liderada por Jorge I,
quien reinó hasta 1913. Bajo su liderazgo, Grecia empezó a experimentar una expansión territorial, que incluía Tesalónica y las islas de Egeo. Estas pequeñas victorias empezaron a incrementar el territorio y la población de Grecia, pero también empezaron a introducir desafíos de integración debido a la diversidad étnica de los nuevos territorios. Y también estas expansiones empezaron a generar tensiones con países vecinos, como Bulgaria o Serbia, que en estos momentos también estaban intentando expandirse. Políticamente, el país dio pasos hacia la modernización, incluyendo la introducción de un sistema bipartidista, pero tenían tensiones entre la modernización y el populismo que empezaron a caracterizar este periodo. Y cuando supuestamente iban a llegar a un acuerdo, llegó la Primera Guerra Mundial, que empezó a dividir a Grecia entre los seguidores del rey Constantino, que abogaba por la neutralidad, y los de Venizelos, que apoyaban la Triple Entente. Esta división, conocida como el Cisma Nacional, culminó con la renuncia del rey y la entrada de Grecia en la guerra del lado del Triple Entente, que estaba formada por Francia, Reino Unido y Rusia. Aunque Grecia ganó territorios en Asia Menor, la resistencia turca provocó una gran derrota griega en 1922. En la Conferencia de Paz de Lausana, Grecia y Turquía acordaron un intercambio de poblaciones basado en la religión, desplazando a miles de cristianos ortodoxos de habla turca y musulmanes de habla griega. Esto provocó la llegada de alrededor de 1.3 millones de refugiados a Grecia, lo que puso a prueba la sociedad y economía griega, pero también fue una oportunidad para empezar a industrializar la economía. Estos refugiados, que eran mayoritariamente leales a Venizelos, jugaron un papel crucial en la política, contribuyendo a la creación de una república en el año 1923. Pero el país volvió al caos político durante los años siguientes, pues tuvo golpes fallidos de Estado y un retorno monárquico en 1935. La dictadura de Metaxas, establecida en 1936, intentó mantener la neutralidad griega durante la Segunda Guerra Mundial, pero el país fue invadido por Italia y luego por Alemania, lo que llevó a una ocupación y a una resistencia feroz, seguida por una guerra civil que se extendió hasta el año 1949. En el año 1974, Konstantinos Karamanlis regresó del exilio para restaurar la democracia en Grecia tras un gobierno militar. Como primer ministro del país, él logró que Grecia se uniera a la Comunidad Económica Europea en el año 1981, pero ese año justo las elecciones las ganó el movimiento socialista, y en 1990 el conservador Konstantinos Mitsotakis asumió el poder, aunque después, en 1993, los socialistas volvieron a tomar el poder, con Papandreou liderándolos. La economía griega enfrentó problemas persistentes, y después de la muerte de Papandreou en 1996, Kostas Simitis lideró el PASOK, promoviendo reformas económicas y logrando la adopción del euro en 1999. Entonces, como ves, este era un país que estaba muy dividido y estas divisiones retrasaron sus avances. Ya cuando vamos a la actualidad de la historia de Grecia, solamente estaría el conflicto con Macedonia, por el nombre, y la crisis de la deuda del 2009, de la que te hablé en el episodio pasado. En el 2018, este país empezó a recuperarse económicamente, pero el COVID trajo nuevos desafíos económicos y sociales que fueron compartidos por la mayoría de los países de Europa. Entonces, aunque Grecia se está recuperando, tiene una historia bastante particular, pues fue la cuna de la política y la democracia como la conocemos, pero la historia de este país estuvo llena de conflictos internos y externos, políticos y económicos que lo llevaron a donde está hoy. Cuando visites Grecia, podrías explorar toda la historia antigua, pero muchas personas, incluyéndome, prefieren solo ir a visitar sus playas, porque aunque la historia es muy interesante, no siempre la verás reflejada en sus monumentos o instituciones, ya que la conservación de todo esto ha sido muy difícil y muy costosa. Entonces, si bien hay varios lugares históricos que podrías visitar, no vas a poder ver todo lo que te estoy hablando en mi episodio.
Por eso yo decidí solamente visitar las islas, y en mis próximos episodios te llevaré a explorarlas y aprenderás sobre la belleza del mar Egeo y supuestamente el mejor atardecer que existe en el mundo. Espero que después de escuchar este episodio ya sepas más sobre la historia de Grecia. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más que le encante viajar. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para ir a Santorini. ¡Buen viaje!